Este terreno antes fungía como un estacionamiento público. Nadie lo quería comprar por una simple y sencilla razón. Es probablemente el terreno más irregular de todo Mérida. Hasta que alguien con visión y dispuesto a hacer algo diferente lo compró. Y claro, crédito a los arquitectos que lograron materializar magistralmente la idea. Hoy es una increíble casa premiada que a través de la arquitectura busca resolver una forma de vivir diferente, pero funcional y con mucho sentido. 3 habitaciones de visitas increíbles con una principal digna de serlo, áreas sociales hermosas y muchas sorpresas que nos esperan para el recorrido de hoy. ¿Están listos para sorprenderse? Acompáñenos a conocerla. ¡Wow! Prepárense, amigas y amigos, que esta propiedad, con sus más de 20 metros de frente de fachada y un fondo que fue muy difícil de determinar, esta casa está llena de sorpresas. Y es que esta podría ser la casa con el terreno más irregular de todo Mérida, como veíamos en la intro. A esta además vemos cómo le caracteriza un estilo sobrio, pero al mismo tiempo discreto, en donde utilizaron este material que le da ese acabado tipo aterciopelado, que se logra gracias a esta pasta marca Quimicolor tipo Chucum. Está increíble. Además vemos cómo armoniza muy bien con la carpintería que incluyeron tanto en la puerta como en la cochera. Pero bueno, creo que ya hablamos suficiente de lo que hay aquí afuera, porque no mejor vamos y conocemos lo que hay tras este muro. ¡No, qué locura! No cabe duda que desde que diseñaron esta casa pensaron en la bienvenida que quería que le dé a los dueños. Está espectacular este remate visual que nos conecta directamente con la zona principal o central de esta propiedad, en donde tenemos ese árbol de guaya y del cual, buscando simular un cenote, le rodea esta piscina. Pero bueno, ahorita llegamos a eso. La verdad es que nos invitaron a esta casa a recorrerla descalzo, así que me voy a tomar el atrevimiento de tomarles la palabra. Fer, bienvenido también a unirte. Listo. No, buenísimo. Vamos a dejar esto acá para que tampoco estorbe. Y ahora sí, a comenzar a recorrer y a gozar de este bello espacio. Es que me encantó. Además de que nos da un recibimiento este remate visual, tenemos también este espacio en donde nos vamos a dar una idea de la probadita o una probadita de lo que se va a venir a lo largo de todo el recorrido, con estos elementos escultóricos y artesanales que vemos tanto en este espacio como en toda la propiedad. Desde esta máscara colgante, estas raíces de algún ancestral árbol que se convirtieron en unas sillas y en una salita, o también esta enorme vasija con esos detalles pintados que se ven increíbles. Bueno, hasta las lámparas se ven espectaculares. Aprovecharon esta primera sección para incluir todo lo que se refiere a servicios, es decir, tenemos el recibidor, de este lado tenemos también una pequeña bodega, por acá tenemos la cochera. Esto es baño. ¿Es baño? Sí, es un baño de visitas. Ah, bueno, también bodega para otro tipo de desperdicios. Pero bueno, lo bueno viene por acá, porque miren nada más cómo se abre el espacio. Se siente espectacular. Esta casa tiene 2 maneras de vivirla o de recorrerla. Tenemos la opción de ir caminando y recorriendo directamente hacia el árbol por este pasillo que no tiene techo, o la otra es irnos a través de este pasillo techado, el cual nos conecta con otro pasillo techado que digamos que son paralelos y entre los cuales se encuentran las habitaciones. Ahorita vamos a empezar por este lado, en donde, como podrán ver, utilizaron esta piedra en esos tonos blancos con la intención de buscar replicar el antiguo camino blanco maya, es decir, el Sacbé. Si se dan cuenta, este nos conecta directamente no solo hacia el árbol, sino también hacia la piscina, con 3 diferentes entradas, las cuales nos dan acceso a la parte de atrás de cada una de las 3 habitaciones de visita. De hecho, aquí lo que buscaron era hacer alusión a la cultura maya y buscar hacer una distribución tipo aldea. De hecho, si se dan cuenta, utilizaron estos elementos de mampostería y muchísima vegetación que, si desde acá se ve espectacular, esperen a ver cómo se ve desde adentro. Es más, vamos a conocer el primer corto. 1, 2, 3, go! Está increíble este acceso, pareciera como si estuviéramos adentrándonos en una villita en medio de la selva, parte de una aldea.
No, y qué bárbaro, vean esta habitación. De entrada, pueden notar lo amplio que se sienten gracias a las alturas. Está espectacular. Aquí tenemos alrededor de 4.5, 5 metros de alto. Además van a darse cuenta que los muebles, todos hechos de madera, es decir, elementos orgánicos y naturales, fueron hechos a la medida y pensados para esta propiedad. Estos además quedan muy bien, armonizan, arman muy bien con el acabado que tenemos en las paredes, que es el que veíamos desde la entrada. Este es un acabado de la marca Chimicolor, de hecho es el acabado Chemiplaster. Además lograron ese tono al inspirarse en dos colores de tierras de la región, el Cancap y el Sascap. Este Cancap es esa tierra rojiza que seguramente alguna vez habrán visto, y el Sascap un tono un poquito más blanco, para al final tener como resultado este hermoso tono que se ve muy bien. Lo interesante es que este es un acabado tipo chucum que literal se siente toda esa como rugosidad o aterciopelado que te puede dar este acabado. Está increíble, de verdad que nos encanta cada vez que nos lo encontramos. Por cierto, si quieren utilizarlo en sus proyectos, les dejamos aquí el QR y el link en la descripción. Estamos seguros que si en este proyecto se enamoraron, en el suyo se va a ver también precioso. Otro detalle que nos encantó y que nos va a acompañar igual por toda la propiedad son los mosaicos de estos pisos de pasta. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo alrededor de la cama incluyeron este tipo tapete con esos tonos tan bonitos que de hecho fueron elegidos por el dueño acompañado por los arquitectos. Aquí hicieron una mancuerna espectacular entre las ideas que tenían los dueños de estas reinterpretaciones de la cultura maya y también la española, con por supuesto la tropicalización y el estilo que le puede dar un arquitecto. Por acá nos encontramos también con este pequeño patio interno en donde incluyeron una tina que es un espacio ideal para venir a relajarnos, acostarnos después de un día de turistear Mérida o de estar trabajando. Por cierto, este cuarto cuenta también con su propio baño, al cual podemos acceder a través de esta puerta. ¡Wow! Aquí nos vamos a encontrar con un baño en donde, de nuevo, tienen estos detalles como esta jícara, siempre con muchísima decoración, este lavabo de cobre. Por aquí tenemos la zona del WC con el esmerilado, que nos da un poquito más de privacidad. Y por acá tenemos la zona de la regadera, a la cual también le incluyeron una puerta que nos permite conectarnos con el patio que veíamos anteriormente. Esta se abre de manera pivotal y ya permitiéndonos integrar la parte de adentro con la de afuera. Me encantó. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo ves esta primera habitación? Esta ni siquiera es la principal. Esta es la primera habitación de las habitaciones de visitas. Es más, de ese lado tenemos también una conexión hacia el pasillo techado que les platicábamos hace un momento, la otra manera de recorrer la casa. Pero antes de irnos por ese lado, quiero que vengan y vayamos a la segunda habitación. Vengan, vamos. Qué bonitas puertas de madera. Estamos en la selva, de verdad. Vean, agradecidísimo con los dueños que nos dieron la oportunidad de grabar su espacio. Está increíble. Nos enamoramos cada vez que entramos a un cuarto nuevo. Aquí tenemos otra habitación con muy buenas dimensiones. Tenemos también esas alturas que veíamos anteriormente. Espacio suficiente para una cama formato king size. De nuevo vemos la hazaña de enmarcarla por ese tapete de pisos de pasta, ahora en otros tonos, un tono más mostaza, y en donde aquí aprovecharon también el closet como un elemento divisorio. Es decir, este espacio nos divide la zona de la cama con una zona de salita o sala de estar o espacio de trabajo. Además van a ver que tenemos artesanías por todos lados. Por acá, ve este baño, Fer, no hombre. Yo creo que aquí sí te bañarías más seguido, ¿eh? ¡Wow! Sí, no, está espectacular. Además hay algo que me encantó, que hace que este baño sea un baño transformer. De entrada tenemos aquí la tina, con la opción de bañarse en el interior. Tenemos también de este lado una regadera exterior. Además, vengan a ver, les voy a enseñar esta regadera exterior. Una regadera exterior, la cual ahorita estoy parado sobre una pieza de piedra de una sola pieza, con esta regadera que tenemos justo de frente, en donde aquí podemos ver cómo enmarcaron las instalaciones, o detrás de donde se encuentran las instalaciones, con estos mosaicos de pasta. Está increíble. Con el chucum de alrededor que habíamos desde hace un momento. Y por acá un detalle que la verdad me encantó y lo pensaron muy bien. Tenemos este lavabo con cobertura de piedra y este espejo, el cual... ya ven por qué les dije que era Transformer. Tenemos la posibilidad de tenerlo en un formato más tradicional y desde aquí estarnos arreglando, o cuando estés en la tina también tener esa parte para reflejarte. Está increíble, ¿no? Me encantó. Un detalle muy sencillo que podemos replicar en nuestros proyectos y que la verdad arma muy bien. De este lado tenemos la zona del WC con vidrio esmerilado para más privacidad, un tragaluz que ilumina muy bien este espacio y...
Está limpiecito, ¿eh? Casi me voy contra el espejo, contra el cristal, perdón. Tenemos este detalle en donde, si se dan cuenta, aquí tenemos 3 elementos principalmente. El chucum en estas 2 paredes, detrás mío esta mampostería aparente, la madera y también este piso de pasta con esta textura, lo cual lo hace menos resbaloso. Muy, muy bonito. Sí, sin duda me bañaría más seguido si viviera en esta casa. Por acá tenemos también esta conexión hacia esta salita de estar. Incluso podemos ver cómo la luz es un poco más tenue, con esas lámparas de laminado de oro. Por aquí un espacio para trabajar y esta artesanía que me voló la cabeza. Esta es fibra de coco con tejido de sosquil, que es tejido de nequén, puesto de una manera que simula a una probablemente autoridad maya con su enorme penacho, no sé si durmiendo o lamentándose, o tal vez pues, simplemente descansando. Me encantó. De verdad, gracias a los dueños por dejarnos entrar. Oigan, y vengan por acá. Aquí podemos ver estas puertas en donde, si se dan cuenta, es un detalle que pensaron los arquitectos. Tenemos estas mallorquinas, las cuales en la parte superior tienen mosquitero, con lo cual puede entrar perfectamente el viento, y en la parte de abajo tiene cristal, con lo cual puede entrar la luz. Es decir, tú decides qué es lo que necesitas y qué es lo que quieres según la hora del día y según el calor que haga. Y este es el pasillo que les mencionábamos en la entrada. Mira nada más. Pasillo completamente recto que nos permite ver todo el remate visual hasta el fondo de esta propiedad y desde donde podemos ver también los vestigios de lo que en algún momento fue este terreno. Miren, aquí podemos ver incluso la división de los cajones de estacionamiento. ¡Wow! Grandes detalles. Además, con estas columnas, las cuales van perfectamente rectas, conectándonos hacia la siguiente parte de la propiedad. Es más, vengan, por aquí vamos a conectar y llegar a la tercera habitación. La siguiente es el cuarto de juegos, pero ahorita vamos para allá, que tenemos algo preparado para que vean cómo se abre al momento de llegar a la piscina. Miren, esta es otra habitación, muchas artesanías. Vemos que es prácticamente un espejo de la que teníamos anteriormente, un baño similar. Lo único que cambia son la decoración y los mosaicos de pasta. Pero siempre se ve espectacular. Por aquí tenemos, por donde... ¡Ah! ¡Una araña! ¡Ah! ¡Ah! Donde las arañas tejen su nido. Perdón, arañita. Madre mía. Listo, va. Por acá tenemos lo que por donde entramos, ahora es por donde salimos. Y que nos deja cada vez más cerca de este oasis sobre el cual diseñaron alrededor toda la propiedad. Vamos a conocerlo. Wow. Está espectacular este espacio. De entrada tenemos este puente, el cual nos permite cruzar por lo que es la piscina. Si se dan cuenta, la piscina tiene una forma circular. Aquí lo interesante fue que cuando llegaron a esta propiedad, el único elemento preexistente era este majestuoso árbol. Es decir, en el estacionamiento era el que todos perseguían probablemente para tener sombrita. Aquí lo que hicieron los arquitectos fue tomar el árbol, luego hacer una poceta que permitiera que las raíces de este árbol sigan bien enraizadas y firmes para que este continúe con su larga vida, y alrededor de eso diseñaron el tamaño de la piscina. Y la verdad es que lo hicieron y ejecutaron de una manera espectacular. Además podemos ver que hace alusión a los cenotes sagrados en la cultura maya. Aquí utilizaron de hecho un material que se llama sukabumi, con el cual lograron darle esos tonos tan espectaculares a la piscina. Nos encantó, nos dio ganas de darnos un clavado. La verdad es que otra vez me faltó traer mi traje de baño. Podemos ver también este puente que nos conecta con esta isla, en donde justo aquí al centro tenemos como si fuera un arenero, una isla paradisiaca. Podemos escuchar los pajaritos cantando, con un momento y una sensación de relajación de verdad espectacular. Y desde acá fue desde donde se tomó como pivote para diseñar los diferentes espacios de la propiedad. Por acá tenemos la zona de la sala, comedor, cocina. De ese lado tenemos el family room. En la parte de atrás tenemos la habitación principal y por allá el pasillo que nos conecta hacia la otra entrada de la propiedad. ¿Qué tal? Está espectacular, ¿no, Fer? Sí, digo, además de lo obvio del tamaño de la piscina, se ve que está muy divertida, ¿no? O sea, como que... Divertidísima. Es como un recorrido ahí que puedes dar alrededor y luego por abajo del puente, tiene diferentes alturas. Oye, incluso por sí. ahí hay un robot. Hay un robot por allá limpiando la piscina y ¿sabes qué está padrísimo? Que como decías, tienes esas diferentes alturas. Me recuerda como una piscina de un hotel así padrísimo. Parece hotel. Ajá. Solo falta que le pongan una de esas canastas y me quedaría aquí a jugar todo el día. Me encantó. Columpio de ese lado, un par de camastros de ese otro, que ahorita lo vamos a ver ya que estemos en la zona de la sala y la cocina. Y desde aquí, ¿qué tal este cuarto de juegos, family room? Me encantó. Quiero ser niño. Es el paraíso para todos los niños o niñas, ¿no? ¿Qué onda? ¿Vamos a conocerlo? Vamos. Venga, vamos a verlo.
además esos escalones son una sola pieza, al igual que este. No, qué bárbaro. Este es el paraíso para todas las infancias. Me encantó. Tiene desde este juego central con sus resbaladillas. De este lado tiene también todos los aditamentos que necesitas para dejar volar la imaginación y sacar tu lado artístico. Bueno, inclusive en el piso vemos desde los detalles de los mosaicos de pasta que buscan simular este bordado tipo punta de cruz, hasta por supuesto también la intervención de los pequeños artistas, hijos de los dueños, hijas de los dueños. Está hermoso. Se nota que es una casa que se vive, ¿no? Exacto. Además con esta vista espectacular. No, qué bárbaro. Fer, ahí está el robot. Ahí está el robot del que les hablábamos hace un momento, el cual se hace cargo de que esta piscina se vea siempre tan bonita y cristalina. Ay, no, Fer, y es que mira por acá, hay demasiados juguetes divertidísimos. Tenemos desde estas pelotas, carrito de compras para que podamos llevarnos todo lo que necesitamos, una cocinita. De este lado incluso tenemos otra zona del cuarto, un poco más contemplativa, con una luz más tenue, sin tanta iluminación directa, ya que digamos que el sol no entra directamente, sino que tenemos la protección de las paredes. Y en donde tengo que admitir que yo creo que ha sido de mis cuadros favoritos o piezas favoritas de la casa. Mira nada más, qué belleza. Y cuántos colores. Tanto este como el que tenemos de frente se ve espectacular. Es que no sé ni para dónde voltear a ver. Me encantó, me encantó. Por acá tenemos también esa conexión hacia un pequeño patio interno que nos permite cruzar y conectar los dos pasillos que veíamos anteriormente. Y esta salita que hace un espacio un poco más de relajación. ¿Qué tal? ¿Te pondrías a jugar aquí un ratito o no? Sí. Tal vez mi hijo más, pero sí, sin duda. Bueno, claro, pero pues en caso de que yo, que todavía no tengo hijos, pues yo probablemente sería el que esté jugando. Y de este lado tenemos también un baño, puerta que nos conecta hacia el pasillo de hace un rato. Y bueno, déjenme regreso el carrito de compras porque ya saben, lo importante no solo es jugar, sino también ir a recoger todos sus juguetes, amiguitas y amiguitos, para ayudar a sus papás. Por acá dejamos esto. Ay, creo que me quiero quedar acá un ratito más. Eso, qué bonito se ve. Bueno, desde acá de hecho ya podemos ver directamente hacia la terraza techada que nos conecta con la zona de la cocina, comedor. Es más, vamos a verlo de cerca. Uy, vamos. Quien ha venido a Mérida sabe que para poder gozar de una terraza, lo ideal es que sea un espacio techado. Pues aquí incluyeron esta terraza techada que está hermosa. Desde los detalles de la piedra to que utilizaron en el piso, hasta también esta salita que tenemos a un costado y este comedor para 8 personas, de nuevo con elementos naturales de madera, incluyendo también esta decoración, la cual por el tono, no sé si aplicaron la técnica Sukabumi o probablemente es un árbol al cual le cayó un rayo y quedó de esta forma. Pero sea como sea, se ve espectacular. Vemos también que aquí tenemos un pergolado, el cual nos protege no solo con una sombra del sol, sino también en la parte superior con una cobertura para protegernos de la lluvia. Hamaqueros en todas las columnas y detrás mío un amplio claro que nos conecta con la parte social un poquito más íntima, en donde tenemos la sala, el comedor y también la cocina. ¡Wow! Y es que aquí se repite la hazaña de las grandes alturas. Tenemos cerca de 5 metros, en donde aquí de hecho tenemos un falso plafón con la intención de ocultar las instalaciones del aire acondicionado, ya que aunque tengas la altura y se sienta muy amplio, siempre va a ser necesario en los meses más calurosos. Podemos ver cómo aprovecharon también estas alturas para incluir estas piezas de arte, artesanías mexicanas que terminan de decorar y colorear los espacios. Miren qué bonito, de verdad que hay gente talentosa en nuestro país. Aquí en el centro incluyeron también esta sala en un formato de isla que queda muy bien y te permite que estén muy bien integrados los espacios. Por acá también tenemos un comedor con espacio hasta para 12 personas, en donde vemos de nuevo la intervención de las pequeñas artistas, miembros de esta familia, con los diferentes stickers de las colecciones que probablemente les hayan regalado. Está bonito, ¿no? Tenemos desde princesas, animales, está muy bien. Oye, ¿qué dice esa lámpara? ¿Cuál? Uf, ¿cómo olvidar esa lámpara? Es que aquí podemos ver esta pieza de arte, la cual fue diseñada específicamente y especial para este espacio, de nuevo aprovechando las alturas y utilizando ese tejido de enequén despeinado, que de hecho, si uno ve las fotos históricas del enequén, se va a encontrar con algo como esto, en donde la gente agarraba la fibra, las empezaba a despeinar y posteriormente esto lo enredaba o lo trenzaba y lo convertían en cuerdas. Está espectacular, Fer. Además, todo rodeado de vegetación. Si no es vegetación, es arte. Si no es arte, es chucum. Se siente paz en este lugar.
Por acá tenemos también la zona de la cocina, donde incluyeron esta meseta o esta barra desayunadora con espacio hasta para 10 personas, bueno, perdón, ya me falló la matemática, para 8 personas, en donde se enmarcó también con este mosaico de pasta. Este es un tapete de pisos de pasta, pero más monocromático. Aquí incluso buscaron simular los tonos del chucum que tenemos en las paredes. Y habrán notado que es una cocina muy al estilo mexicano, pero mexicano antiguo de hacienda y probablemente del centro del país, en donde el eje central y rector es esta enorme campana con esa cobertura tipo chucum que hace que se vea muy bien con esos detalles de madera. Mosaicos o porcelanatos en la parte de atrás. E incluso dentro del lavadero, ¿no? Claro, tienes razón. Inclusive aquí adentro, lo que hicieron, en lugar de tener un lavadero tradicional de esos metálicos, le agregaron esos tonos de amarillo como los que vemos aquí a un costado. Repisas también en los costados, en donde incluyeron decoración. Y algo que me encantó, que es un detalle que no pasa desapercibido, son los espacios de almacenamiento que tenemos en la parte de abajo, pero que en vez de ser cuadrados, los hicieron semicírculos. Se ve muy bonito. Digo, acá se esconden las instalaciones, pero ve que viene ese detalle de esos arcos que pueden acompañarlo. ¿Sabes qué otro detalle está muy bonito? La tira LED en el borde, en el filo del... Aquí, ¿no? Exacto. Está por adentro. Se ve muy bien con la madera y además oculto también detrás de ella. Me encantó. Oye, pero a ver, me dijeron que habían conejos en esta cocina. ¿Dónde está eso? Yo no veo los conejos. Acá. Ah, y es que detrás de esta puerta se esconde, digamos que el back office de lo que es la cocina. Un espacio diseñado para venir ahora sí a cocinar y sacar toda la creatividad, y en donde nos encontramos las mascotas de los dueños. Está súper bonito. ¡Hola! Eso es todo, amigos. Ah, no, ese era... ¿Bugs Bunny, sí? Ese era Bugs Bunny, ¿verdad? Sí. O ese era Porky, lo dije como Porky, ¿verdad? Ah. That's all, folks. Pero bueno, miren este espacio. Un espacio también de muy buenas dimensiones, en donde tenemos aquí sí ya un lavabo, estilo monocromático, ideal para venir a lavar los platos, cocinar, además escondido para que nadie te vea limpiando. De ese lado todos los electrodomésticos, la vajilla, estilo monocromático también. Acá está la vajilla. ¿De este lado? Ajá. Oye, Fer, pero aquí está la lavavajilla súper bien escondida. ¿Y el refrigerador? Este se encuentra oculto detrás de este mueble, en donde antes de abrirlo quería enseñarles cómo utilizaron estos acabados con la intención de generar ese tipo de simbología o reinterpretación de una simbología maya. La verdad es que se ve muy bien, y si le aprietas, la miras de este lado, te encuentras con el refrigerador. Wow. Está increíble, ¿no? 2 puertas, ¿no? Asumo. Completamente escondido. De este lado tenemos la parte del congelador. Y de este otro lado tenemos también estos espacios de almacenamiento con mucha profundidad, en donde tenemos ya la alacena y todos los detalles, electrodomésticos integrados, y si se dan cuenta en la parte de arriba tenemos las escaleras que nos conectan con el roof. Además traga luces, ya que solo tenemos una ventana en la parte de atrás. Un espacio muy único, ¿eh? Estoy impresionado. ¿Qué sigue ahorita, mi Fer? ¿A dónde vamos? ¿La recámara principal? ¿Te Vamos late? a la recámara, me encanta la idea. Vamos a conocer la recámara principal, que si las anteriores les gustaron, espérense a conocer esta. Seguro les va a volar la cabeza. Vamos. When I look at you, it seems so damn easy to love. Was alone, now I'm feeling so alive. Don't need to control a thing since you came into my life. Que algo interesante es que de verdad aquí pensaron en cada detalle, inclusive la piedra del piso sobre el cual estamos parados. Esta piedra todo la cortaron y le hicieron a la medida para que cumpliera con los ángulos y coberturas de esta circunferencia. Quedó muy bien. Bueno, aquí este árbol inclusive, como la casa tiene una orientación norte-este, al momento de que hacemos el recorrido del sol, los espacios privados siempre tienen algún tipo de sombra, y en este caso cuando se oculta, el árbol ayuda a proyectar una sombra directamente hacia el área social. Muy bonito y muy bien pensado. Además, estas jardineras que acompañan nuestro recorrido, de nuevo para ubicarnos hacia allá está el family room, y por acá la recámara principal, con este pequeño pergolado que nos va dando la bienvenida. De ese lado tenemos también el otro acceso hacia la propiedad sobre una calle completamente diferente, y ahí sí, de plano ves la fachada y ni te imaginas. Es una locura pensar que detrás de ese muro se esconde todo este majestuoso espacio. Vengan a verlo para que les quede un poquito más claro. Es un pequeño jardín que, de nuevo, lo que buscaban los arquitectos es generar ese efecto de compresión y descompresión. Llegas de un espacio pequeño y te recibe este gran espacio, y en donde nos conectamos directamente hacia la recámara principal. Esta, van a notar que tiene una iluminación más tenue, con la intención de sentirse relajado al momento de ir a tu cama. Vamos a conocer. ¡Wow! ¡Qué bonito! Me encanta el tema de las alturas acá.
Además, si se dan cuenta, todo es iluminación indirecta. Tenemos en las esquinas esas lamparitas que hemos visto a lo largo de todo el recorrido. Podemos ver también aquí atrás cómo utilizaron estos elementos artísticos. De hecho, este es arte huichol. Sí, está impresionante. Está impresionante. Qué buen gusto tienen, de verdad. Un enorme mosaico que termine de decorar estas paredes. Además, con este cómodo sofá. Parecen nubes ese sofá. Estás como acostado. Y también se siente rico como si estuvieras en las nubes, ¿eh? Me siento en las nubes. Consultas médico. También tenemos el escritorio con esos detalles de nuevo simulando la cultura maya como jeroglíficos mayas. Al fondo la única pantalla de esta propiedad y por acá tenemos la zona más privada en donde... No, mira nada más, qué belleza, qué manera de enmarcar tu cama. Tenemos esta majestuosa cama tamaño king size, la cual decoraron con una cabecera en donde utilizaron esos tejidos de nequén, tan típico de la región, con esos tipo jeroglíficos mayas que tenemos en la parte de arriba y también con esta base de la cama, de nuevo con elementos orgánicos de madera que hace que se vea majestuosa. Me encantó, está re bonito, además el ventilador, todos estos techos tan altos. Oye, no quiero spoilear mucho hacia allá, pero ¿estás listo? A la de 3 nos volteamos y vemos el baño. A ver. 1, 2, 3. ¡Wow! ¡Qué belleza! Este es un super Instagram spot, ¿no? O sea, ya me vi aquí descansando en esa tina de piedra tallada de una sola pieza, que bueno, no solo se ve bonita, sino seguro es comodísima. Además con estos detalles en la parte superior que pareciera como si fuera una lluvia de oro. Está impresionante. Está impresionante. El remate visual también del espejo, que por supuesto tenía que ser circular. Además todo esto acompañado o guiado por este tapete. Ahora sí que es el red carpet. ¿Qué digo red carpet? La alfombra roja, caray. Qué bonito se ve. Nada más que en este caso es en tonos chucum. Ay, Fer, está padrísimo. Nos contaron que además fue toda una hazaña traer esta tina hasta este espacio. Tuvieron que pedirle permiso a los vecinos para poder hacerlo. Oigan, y hablando de vecinos, podemos notar que la propiedad tiene unos muros muy altos con la intención de proteger del sol, pero también dar muchísima privacidad. Me encantó. Y si ya lo que de plano no quieres meterte a la tina directamente, sino tomar una ducha común y corriente, aquí tenemos también este espacio. Común y corriente entre comillas. Sí, la verdad es que no tiene nada de común y nada de corriente, pero se ve increíble. Tenemos este espacio con la regadera, de nuevo sus elementos circulares, con el chucum, la mampostería aparente, un tragaluz, una regadera de lluvia que cae directamente desde arriba a 90 grados. Bueno, inclusive este pequeño nicho incrustado en la pared con esos detalles de madera. Oye, esos son jets, o sea, las 4 esquinas. Ajá, O sea, esto despega. no, más bien despega la suciedad de tu cuerpo. Te digo que aquí sí me bañaría más seguido, ¿eh? No, es cierto, la verdad es que aquí, bueno, sin duda es para venir y simplemente gozar de una buena ducha. Tienes todos los artefactos que necesitas. Inclusive si quieres, puedes generar ese sentimiento como si estuvieras al aire libre. Abriendo esta pequeña puerta, no tiene nada de pequeña. Abriendo esta puerta e integrando el espacio interior con el exterior. ¿Qué tal? Todos los espacios procuraron tener esa vista hacia el exterior, jardines, elementos naturales y siempre también como eje central teniendo el árbol de guaya que veíamos desde el principio. Espérame. Ah, ya está, ahí apareció. ¿Qué tal? Desde aquí se ve. Vamos para acá. Aún nos falta conocer el gimnasio, que este gimnasio de hecho fue uno de los pocos vestigios que tenían de esta propiedad, y el rooftop. Pero primero vamos a acabarnos la primera planta y luego vamos a la segunda. ¡Wow! ¿Qué tal este jardín? Está muy a gusto, otro espacio para venir a gozar en la propiedad, este brincolín, tenemos de este lado también jaulitas para probablemente otros conejos, sillas para venir a echarnos y simplemente gozar, ahí inclusive, wow, vean esto, estoy como enano, Fer, estoy recontento en este espacio, vean esta raíz, o bueno, lo que era el tronco más bien de algún árbol que recuperaron y quedó increíble, hasta como para tomarme una foto enmarcada, ¿no? A ver, tómame una foto, Fer. Ya. Buenísimo. Este pasillo nos conecta directamente hacia la otra entrada de la propiedad, también con una cochera para poder ingresar al vehículo. Y hacia acá tenemos lo que se encontraron al momento de llegar a la propiedad, el único volumen que mantuvieron y que estaba al momento de llegar. Y lo convirtieron en un gimnasio. Muy bien, para mantenerse en forma. ¡Wow!
Aquí sí como que viajamos en el tiempo. Tenemos un espacio en donde podemos ver cómo las paredes dejan en evidencia las diferentes capas de pintura por las que pasó este cuarto. Aquí aprovecharon para incluir todas las herramientas o más bien los artefactos para hacer ejercicio. Aparatos para hacer ejercicio y estar siempre en forma. De este otro lado, bueno, un dato curioso, ve qué bonito está este piso en donde probablemente algo me dice que fue manufacturado en 1957. Wow, ¿cómo sabes? Intuición. Pero bueno, de este lado tenemos también este piso de madera que nos conecta hacia la zona de sauna, ideal para después de hacer ejercicio poder dejar respirar los poros. Y por acá, wow, ve esto, ve cómo se ve cerrado. Mira. Ah, qué padre. Está buenísimo, ¿no? Una puerta espejo. Ahora sí que para ver qué hay del otro lado del espejo, podemos abrir y encontrarnos con este baño completo, en donde aquí hicieron algo bien interesante. Lo que veíamos antes en el piso, ahora lo utilizaron también en las paredes, que es este elemento de piso de pasta con textura que se ve muy bonito. Es el que refiere a las gotas de agua cayendo, ¿te acuerdas? Cierto, sí, aquí si se dan cuenta, una gota cayendo genera un efecto como el que vemos acá. Tiene un nombre. Sí, no me acuerdo. A ver si los dejamos aquí para que nos dé chance de investigarlo. Y bueno, ahora sí. ¿Qué tal? ¿Listo para conocer el rooftop? Desde ahí tenemos una vista muy bonita hacia una de las iglesias más emblemáticas del centro de Mérida, y en donde busca hacer alusión a la mezcla entre la cultura maya y la cultura española. Así que prepárense. Vamos para allá. My maid got a broom. My house got a room for some rooms with a view. I'm driving real slow like I'm running on fumes. I'm driving real slow like I'm running on fumes. Oigan, algo interesante de estas escaleras es como poco a poco se van cerrando conforme llegamos a nuestro destino, que es la parte de arriba. Uno pensaría que bueno, esto se dio pensado. La realidad es que nos comentó el arquitecto que fue una serendipia. O sea, el mismo terreno generó este efecto, esta forma, pero que de alguna manera de nuevo hace alusión a ese efecto de ir comprimiendo y descomprimiendo. Está increíble. Uf, qué a gusto. Roof, qué a gusto. Aquí tenemos esta terraza en techo muy bonita en donde, miren nada más, nos acompañan estos mosaicos que tenemos en la parte de abajo, el cual justo busca simular dos cosas. Primero, el tradicional punto de cruz, y segundo, el recorrido de Quetzalcóatl, que de hecho vemos aquí puede ser la serpiente emplumada que va girando y que si nos paramos desde acá, mira nada más, incluyeron esa ventanita que nos permite ver directamente hacia una de las iglesias más emblemáticas del centro de Mérida. Y a esto nos referíamos con la interpretación del encuentro entre la cultura maya, con la serpiente emplumada, y la cultura española. Por eso es que dejaron esa pequeña apertura en donde tenemos vista directa hacia la iglesia. Está espectacular. Además, como cuando tocaban y te ibas, ¿no? Recreo. Además aquí tenemos esta terraza techada que nos protege del sol, de la lluvia, con instalación hidráulica, una salita para venir a pasarla bien y todo lo que necesitas. Además de una excelente y hermosa vista hacia el resto de la propiedad. No, esto es un oasis, Fer, es un paraíso. ¡Qué belleza! Un verdadero oasis en el centro de Mérida. Oigan, y si disfrutaron de este contenido en donde visitamos una casa de muy buenas dimensiones, pero sobre todo muy bien aprovechado, donde integran el interior y el exterior y en donde además le agregan elementos decorativos espectaculares, no se pueden perder el siguiente video. Estamos seguros de que les va a encantar. Y nos vemos la siguiente ocasión, detrás del muro.